Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. En los antiguos relatos de la mitología griega se cuenta la travesía de Zeus, el padre de los dioses, aquel que con sus decisiones moldeó el destino del Olimpo y de los hombres. A lo largo de este relato descubrirás sus orígenes, sus luchas contra los titanes, sus amores divinos y humanos, los castigos que impartió y la huella que dejó en héroes inmortales. Si buscas descansar mientras viajas por relatos profundos y llenos de significado, este es tu refugio. Suscríbete y acompáñanos para no perderte ninguna de estas historias que alimentan la mente y el espíritu. Capítulo 1. Los orígenes del padre de los dioses. Zeus nació en un tiempo de temor y lucha, cuando los titanes gobernaban el cosmos y Crono, su padre, devoraba a sus propios hijos para evitar que lo destronaran. Rea, madre de Zeus, sufría al ver cómo sus hijos eran arrancados de sus brazos uno tras otro, engullidos por el insaciable Crono. La profecía había anunciado que uno de sus descendientes lo vencería, y ese miedo gobernaba cada acto del titán. En medio de ese clima oscuro, Rea decidió desafiar el destino. Fue así como comenzó a gestarse el nacimiento del dios que cambiaría la historia del Olimpo. Rea buscó refugio en una cueva secreta en la isla de Creta, alejada de la mirada vigilante de Crono. Allí, en el monte Ida, dio a luz a Zeus en secreto, mientras el cielo parecía contener la respiración. Con astucia, envolvió una piedra en mantas y la entregó a Crono, quien, sin sospechar el engaño, la devoró creyendo que era su hijo recién nacido. Mientras tanto, el verdadero niño fue ocultado en la caverna, protegido de la furia de su padre. El engaño permitió que Zeus creciera en libertad, alimentado por el cuidado de seres míticos. La diosa Gea, madre de la tierra, también participó en la protección del pequeño Zeus. Sabía que su existencia era crucial para romper el dominio de los titanes. Ella inspiró a Rea para esconderlo en Creta, un lugar considerado sagrado desde tiempos antiguos. Allí, ninfas como Amaltea lo amamantaron con la leche de una cabra divina, símbolo de fertilidad y abundancia. Otros espíritus de la naturaleza lo rodeaban, ocultando su llanto con danzas y ruidos de armas para que Crono jamás descubriera su paradero. Así, la infancia de Zeus estuvo marcada por el silencio de la protección y la esperanza. Amaltea, la cabra que lo alimentó, fue considerada un ser sagrado en su crianza. Se dice que de uno de sus cuernos nació el cuerno de la abundancia, símbolo de prosperidad eterna. Los coribantes, jóvenes guerreros danzantes, golpeaban sus escudos con espadas alrededor de la cueva cada vez que Zeus lloraba. De esa forma, los sonidos metálicos disimulaban el llanto del dios y mantenían el secreto de su existencia. La cueva se convirtió en un santuario de vida y misterio, donde cada día era un acto de resistencia contra el destino impuesto por Crono. La niñez de Zeus estuvo rodeada de símbolos que lo preparaban para su futuro. Creció entre cantos, ofrendas y la constante vigilancia de los seres que lo resguardaban. El aire de Creta lo fortalecía y las aguas puras del monte Ida lo purificaban. Cada paso en su infancia era un recordatorio de que estaba destinado a algo grande. No era un niño común, sino aquel que algún día pondría fin a la tiranía que pesaba sobre dioses y hombres. La profecía seguía viva, latiendo en cada uno de sus gestos. Zeus aprendió desde pequeño que la vida estaba marcada por pruebas y sacrificios. Su madre, al arriesgarse para salvarlo, le había transmitido el valor de desafiar lo imposible. Los guardianes de su infancia lo educaban en secretos antiguos, enseñándole que el poder debía estar acompañado de sabiduría. El aislamiento de su niñez no fue soledad, sino preparación. Cada historia que escuchaba sobre los titanes alimentaba en su interior la determinación de algún día enfrentarlos. La semilla de la rebelión crecía silenciosa. El joven Zeus se nutrió no solo del alimento divino, sino también de la visión del mundo natural.
Observaba los cielos, los mares y las montañas de Creta, comprendiendo que todo formaba parte de una unidad sagrada. Su conexión con la naturaleza le otorgaba fuerza y equilibrio. Entendía que su destino no se limitaba a liberar a sus hermanos, sino a instaurar un nuevo orden en el universo. Así, desde sus primeros años, su identidad como padre de los dioses empezaba a consolidarse en la profundidad del mito. La seguridad de Creta era fundamental para su desarrollo. La isla, rodeada por mares, funcionaba como una barrera natural contra la vigilancia de Crono. Allí el joven dios pudo crecer lejos del terror y la violencia que dominaban el cosmos. Ese tiempo fue breve en la eternidad de los mitos, pero suficiente para fortalecerlo. Cada día vivido en la cueva era una victoria contra la sombra de la destrucción. En la quietud de su refugio se forjaba la esperanza de un futuro distinto. Cuando Zeus alcanzó la juventud, ya era fuerte y sabio. Su cuerpo mostraba la fuerza de un guerrero, y su mente albergaba la astucia de un líder. Los relatos que había escuchado sobre el poder de Crono no lo intimidaban, sino que despertaban en él un ardiente deseo de justicia. La memoria de sus hermanos devorados lo impulsaba a preparar la rebelión. Su vida ya no podía seguir oculta. El momento de enfrentarse a su destino se acercaba con rapidez. Fue entonces cuando la diosa Metis, símbolo de la inteligencia y la prudencia, se acercó a Zeus para guiarlo. Ella comprendía que la fuerza por sí sola no bastaba contra Crono, y que la astucia sería su mayor arma. Con su consejo, Zeus aprendió a combinar el valor con la estrategia. Esta unión entre sabiduría y poder marcó la diferencia en su destino. Metis se convirtió en su aliada más fiel en los preparativos de la gran rebelión. El recuerdo de sus hermanos seguía vivo en su interior. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón yacían atrapados en el vientre de Crono sin posibilidad de libertad. Zeus sabía que su misión no era solo personal, sino también una deuda de sangre y familia. Cada uno de ellos representaba un aspecto fundamental del universo que debía renacer. El rescate de sus hermanos no era un simple acto de venganza, sino el inicio de un nuevo ciclo cósmico. Su responsabilidad trascendía lo individual y lo conectaba con el destino del mundo. El entrenamiento de Zeus lo convirtió en un líder natural. Practicaba el uso de armas, conocía los secretos de la tierra y dominaba el arte de la palabra. Sabía que no solo debía luchar, sino también inspirar a otros a unirse a su causa. Su carisma y su determinación lo distinguían de cualquier otro ser. Estaba preparado para enfrentar no solo a Crono, sino también a las fuerzas del caos que lo acompañaban. La rebelión no era ya un sueño lejano, sino una certeza inevitable. En su corazón, Zeus comprendía que el tiempo de ocultarse había terminado. La profecía debía cumplirse, y él era el elegido para llevarla a cabo. El silencio de su infancia se transformaba en un rugido interior que pedía justicia. Ya no era un niño protegido por dioses y ninfas, sino un joven con el poder de cambiar el destino. La decisión de enfrentarse a Crono estaba tomada. Su vida, marcada por el secreto, se preparaba para convertirse en un estallido de luz y rayo. Los cielos parecían anunciar el cambio que se acercaba. Las estrellas se alineaban y los vientos del mar traían presagios de batalla. Zeus, fortalecido por años de cuidado y aprendizaje, se alzaba como el líder destinado a liberar al cosmos de la tiranía. Su historia estaba lista para comenzar en toda su magnitud. La infancia de ocultamiento había llegado a su fin. El dios joven miraba hacia el horizonte con determinación. Así concluyeron los orígenes de Zeus, el padre de los dioses, cuya niñez estuvo marcada por el silencio, el secreto y la esperanza. En Creta, bajo la protección de seres divinos, había crecido el futuro rey del Olimpo. Nada podía ya detener la profecía que lo señalaba como vencedor de los titanes. Su camino estaba trazado por la justicia, el poder y el destino. El universo aguardaba el inicio de una nueva era. Capítulo 2. La rebelión contra Crono.
Zeus, ya adulto y fortalecido, sabía que no podía mantener a sus hermanos atrapados en el vientre de Crono por más tiempo. La injusticia pesaba sobre el cosmos entero, y la tiranía del titán impedía que el orden natural floreciera. Con la guía de Metis, la diosa de la sabiduría, ideó un plan audaz para enfrentar a su padre. No sería una batalla inmediata, sino un acto de astucia que desencadenaría el principio del fin. La rebelión debía comenzar con inteligencia antes que con violencia. El primer paso de Zeus fue acercarse a Crono sin ser reconocido como su hijo. Se presentó disfrazado, ofreciendo su servicio como copero en el palacio del titán. Crono, ignorante del destino que se cernía sobre él, aceptó su presencia. Desde esa posición estratégica, Zeus pudo observar de cerca los hábitos de su padre y preparar la trampa. No usó la fuerza de inmediato, sino la paciencia que caracteriza a los grandes líderes. Cada gesto suyo era parte de una estrategia silenciosa. Metis le había proporcionado una poción mágica con la que podría obligar a Crono a vomitar todo lo que había devorado. Esa sustancia debía ser entregada en secreto, mezclada en el vino que el titán solía beber. Zeus aguardó el momento preciso, sin mostrar nerviosismo ni sospecha. El destino de sus hermanos dependía de esa acción delicada. Cuando llegó la ocasión, vertió la poción en la copa de su padre y se mantuvo atento a la reacción. El silencio del cosmos parecía suspenderse. Al beber la mezcla, Crono sintió un ardor en su interior y pronto fue incapaz de contener los espasmos que lo invadieron. Uno tras otro, sus hijos comenzaron a salir de su cuerpo, intactos y renacidos, como si el tiempo no hubiera pasado. Primero salió Hestia, luego Deméter, Hera, Hades y finalmente Poseidón. Todos emergieron fortalecidos, como si hubieran sido preservados por la eternidad dentro del titán. El momento fue glorioso y marcó el inicio de la rebelión abierta. El reencuentro entre Zeus y sus hermanos estuvo cargado de emoción y promesas de venganza. Ya no eran víctimas indefensas, sino dioses jóvenes con ansias de justicia. Cada uno representaba una fuerza fundamental del cosmos, y juntos constituían un poder formidable. Zeus se erigió como el líder natural de este grupo, inspirando confianza y determinación. La unión entre ellos era el motor de la futura batalla que cambiaría para siempre la faz del universo. Crono, debilitado y sorprendido, comprendió que la profecía comenzaba a cumplirse. La furia lo envolvió y llamó a sus aliados titanes para prepararse para la guerra. El cosmos se dividió en dos bandos, los que apoyaban el dominio de los titanes y los que se alineaban con los jóvenes dioses olímpicos. No era solo una lucha por el poder, sino un enfrentamiento entre dos eras. La rebelión había dejado de ser un secreto y se convirtió en un grito de libertad que resonaba en los cielos. El Olimpo, hasta entonces un lugar sin protagonismo, se transformó en el refugio de los nuevos dioses. Desde allí, Zeus organizó a sus hermanos y a sus aliados, estableciendo la base de lo que sería su reinado. Los dioses jóvenes comprendieron que no podían enfrentar solos a los titanes, seres de una fuerza descomunal. Debían buscar aliados adicionales, tanto en el cielo como en la tierra. El camino hacia la victoria estaba lleno de desafíos aún desconocidos. Uno de los apoyos más importantes vino de Gea, la Madre Tierra, quien había sufrido bajo el peso del gobierno de los titanes. Ella ofreció consejo y protección, recordándoles que la justicia estaba de su lado. También los cíclopes, artesanos del fuego y la forja, se unieron a los dioses jóvenes. En agradecimiento por su liberación, forjaron armas poderosas para cada uno. A Zeus le otorgaron el rayo, símbolo de su supremacía. A Hades, un casco de invisibilidad, y a Poseidón, un tridente que dominaba los mares. La entrega de estas armas cambió el equilibrio de poder. Zeus, con el rayo en mano, ya no era solo un líder carismático, sino también un guerrero invencible. Poseidón sentía la fuerza de los océanos rugiendo a su favor, y Hades podía moverse entre las sombras sin ser visto. Los dioses estaban equipados para enfrentar la guerra que se avecinaba.
La rebelión había pasado de ser un acto de liberación a convertirse en una revolución armada. El destino de la creación pendía de esta lucha. Crono no permaneció pasivo. Convocó a los titanes y fortaleció sus defensas, preparando una guerra total. La tensión entre los dos bandos creció hasta que la confrontación fue inevitable. El cosmos se convirtió en un campo de batalla, donde los cielos se oscurecieron y la tierra tembló ante la magnitud del conflicto que se avecinaba. El choque entre generaciones estaba destinado a decidir el orden futuro del universo. Zeus demostró en esos momentos no solo su fuerza, sino también su capacidad de estrategia. Repartió tareas a sus hermanos, confiando en que cada uno desempeñara su papel en la rebelión. No buscaba el triunfo individual, sino una victoria conjunta que asegurara la libertad de todos. La alianza con los cíclopes y los hecatonquiros, gigantes de 100 brazos, reforzó aún más su ejército. El joven dios mostraba la madurez de un líder que entendía el peso del destino. Los dioses no estaban solos en este conflicto. Otros seres divinos y primordiales comenzaron a elegir bandos, algunos por lealtad a Crono y otros por esperanza en un futuro mejor. La rebelión se convirtió en un fenómeno universal, atrayendo a toda la creación en su estallido. El equilibrio de las fuerzas estaba en juego, y cada paso dado por Zeus resonaba en el tejido mismo del cosmos. La batalla era inminente, y no había vuelta atrás. El acto de liberar a sus hermanos marcó a Zeus como el verdadero emancipador del Olimpo. Ya no era el niño oculto en una cueva, sino el dios que había devuelto la esperanza al mundo. Crono lo miraba con odio, reconociendo en él la amenaza que siempre había temido. Cada encuentro entre ambos era un choque de generaciones, de poder y de destino. El hijo había desafiado al padre, y el ciclo de la profecía avanzaba sin detenerse. El rugido de los cielos anunciaba que la gran guerra estaba a punto de comenzar. Zeus y sus hermanos se preparaban con determinación, sabiendo que su lucha era la única salida posible. El universo aguardaba expectante, dividido entre la oscuridad de los titanes y la luz de los nuevos dioses. En los ojos de Zeus ardía la convicción de que el sacrificio sería inevitable, pero también la certeza de que la libertad estaba cerca. La rebelión se había consumado. Así se consolidó la primera gran victoria de Zeus: arrancar a sus hermanos de las entrañas de Crono y erigirse como el líder de la revolución divina. Era el inicio de una guerra que no solo definiría el futuro de los dioses, sino también el de la humanidad y el cosmos entero. La rebelión había pasado de las sombras a la luz, y con ella comenzaba la titanomaquia. La historia entraba en un nuevo capítulo de gloria y destrucción. Capítulo 3. La victoria de los olímpicos. La titanomaquia, como fue llamada la gran guerra entre dioses y titanes, se extendió por 10 largos años en los que el universo entero tembló bajo su furia. El cielo, la tierra y el Tártaro fueron escenarios de batallas que parecían no tener fin. Zeus, armado con su rayo, encabezaba a los olímpicos, mientras Crono y los titanes resistían con la brutalidad de su fuerza ancestral. Era un enfrentamiento entre generaciones, donde el orden del mundo estaba en juego. Los cíclopes, agradecidos por haber sido liberados del encierro al que Crono los había condenado, forjaron armas imbuidas con poder elemental. A Zeus le otorgaron el rayo que partía los cielos y destruía con un solo golpe. Poseidón recibió el tridente, capaz de agitar los mares y provocar tormentas sin igual. Hades, por su parte, recibió el casco de invisibilidad, un artefacto que le permitía moverse sin ser visto incluso entre los enemigos más atentos. Estas armas sagradas inclinaron el equilibrio de la guerra. Los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos y 50 cabezas, también se unieron a los jóvenes dioses. Su fuerza descomunal era capaz de arrojar montañas enteras contra los titanes. Cada lanzamiento hacía temblar los cimientos del cosmos. Con ellos, los olímpicos lograron contrarrestar la resistencia que Crono y los suyos presentaban. La alianza entre dioses, cíclopes y hecatónquiros
se convirtió en la clave que marcó la diferencia en el campo de batalla. Zeus no solo combatía con poder, sino también con estrategia. Sabía cuándo lanzar ataques masivos y cuándo esperar el momento preciso para desatar su rayo. Ordenaba a sus hermanos actuar coordinados, de manera que los titanes no pudieran aprovechar su fuerza bruta de forma desorganizada. Poseidón agitaba los mares para separar a los enemigos, mientras Hades se deslizaba invisible para sembrar el caos entre sus filas. La guerra se volvió un arte de resistencia y astucia. Crono, sin embargo, no se rendía fácilmente. Reunió a los titanes más poderosos, como Seo, Crío, Hiperión y Jápeto, para sostener su dominio. Cada uno representaba fuerzas primordiales difíciles de enfrentar. El choque entre ellos y los olímpicos hacía que la tierra se desgarrara y que los cielos se incendiaran. Las estrellas parecían apagarse y renacer con cada enfrentamiento. Era como si la creación misma estuviera en suspenso, aguardando el resultado final. El liderazgo de Zeus fue determinante. Con su voz firme y su presencia imponente, mantenía la moral de sus aliados en alto. En medio de la devastación, lograba que no se olvidara la causa, liberar al mundo de la tiranía. La visión de un orden nuevo, donde los dioses gobernarían desde el Olimpo con equilibrio, inspiraba a todos los que luchaban a su lado. El rayo, cada vez que caía, recordaba que la esperanza seguía viva. Las batallas eran tan intensas que la tierra se fracturaba, los océanos se agitaban y los cielos rugían con tormentas. Los humanos primitivos que habitaban el mundo observaban con temor los fenómenos que no comprendían. Para ellos, eran señales divinas que anunciaban el nacimiento de un nuevo orden. La guerra de los dioses no era solo un enfrentamiento cósmico, sino también el origen de los mitos que más tarde serían relatados de generación en generación. Los titanes resistieron con una fuerza increíble, pero cometieron el error de confiar únicamente en su brutalidad. La falta de unidad y estrategia les pasó factura. Crono, cegado por la furia, subestimó la astucia de sus hijos. Los ataques coordinados de Zeus y sus hermanos lograron debilitar sus defensas. Poco a poco, los titanes comenzaron a retroceder, y las montañas lanzadas por los hecatónquiros sellaban su destino. Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando Zeus, con un golpe de rayo, abrió una brecha en las defensas de Crono. Esa grieta permitió que sus hermanos se lanzaran con todas sus fuerzas contra los titanes. Poseidón agitó los océanos con tal violencia que las aguas engulleron a muchos enemigos. Hades, invisible, desató el miedo entre los que aún resistían. El poder combinado de los olímpicos empezó a inclinar definitivamente la balanza. La guerra llegó a su clímax cuando los titanes fueron derrotados y encadenados. Zeus ordenó que fueran arrojados al Tártaro, la prisión más profunda del inframundo, donde quedarían custodiados por los hecatónquiros. Esa condena simbolizaba no solo la derrota de una generación, sino también el fin de una era. Crono y los suyos quedaron atrapados en la oscuridad eterna, sin posibilidad de volver a amenazar el equilibrio del cosmos. El triunfo de los olímpicos fue celebrado como un renacimiento del universo. Los cielos se despejaron, los mares se calmaron y la tierra volvió a florecer. El caos de la guerra había dado paso a un nuevo orden. Zeus se erigió como el rey indiscutible y sus hermanos recibieron su lugar en el reparto del poder. Era el inicio de la era olímpica, donde los dioses gobernarían desde la cima del monte Olimpo. Hades recibió el dominio del inframundo, donde regiría sobre los muertos con justicia implacable. Poseidón obtuvo el control de los mares, gobernando sus profundidades con el poder de su tridente. Zeus, en cambio, se quedó con los cielos, desde donde impartiría orden con el rayo y la tormenta. Así quedó establecido el reparto que definiría la estructura del panteón griego durante los siglos venideros. Cada hermano aceptó su papel en el nuevo cosmos. Los dioses menores también encontraron su lugar en este orden. Hestia cuidó del fuego sagrado de los hogares, Deméter se convirtió en la protectora de la agricultura, y Hera pasó a ocupar un sitio especial junto a Zeus. Con este reparto, el mundo quedó bajo la custodia de una familia divina,
que encarnaba distintas fuerzas de la naturaleza y de la vida humana. El equilibrio del universo se consolidaba a través de esta nueva organización. La victoria no fue solo una derrota para los titanes, sino también un recordatorio de que ninguna tiranía puede resistir eternamente. Los mitos recuerdan que la astucia, la unidad y la esperanza son más poderosas que la fuerza bruta. El triunfo de los olímpicos representó la superación del miedo y el nacimiento de un orden guiado por la justicia de Zeus. Esa fue la gran victoria que selló su destino como padre de los dioses. Con la titanomaquia concluida, el Olimpo se alzó como el centro del poder divino. Zeus, en lo alto, contemplaba el mundo con la certeza de que el sacrificio había valido la pena. Los cielos ya no temblaban por la furia de Crono, sino que brillaban bajo la soberanía del rayo. El universo entraba en una nueva era, marcada por la grandeza y el equilibrio de los dioses olímpicos. Así nació el reinado que perduraría en la memoria eterna del mito. Capítulo 4. El reinado desde el Olimpo. Tras la victoria sobre los titanes, Zeus ascendió como el rey supremo del cosmos. Desde la cima del monte Olimpo, estableció su trono y convocó a los demás dioses para formar un consejo. El Olimpo se convirtió en el centro de poder divino, un lugar sagrado desde donde se dictaban las leyes que regirían tanto a dioses como a mortales. Era el inicio de una era de orden en la que Zeus, con su rayo en mano, garantizaba la estabilidad del universo. El reparto del mundo entre los hermanos fue aceptado sin resistencia, lo que consolidó la autoridad de Zeus. Hades gobernaba el inframundo, Poseidón dominaba los mares y Zeus reinaba sobre los cielos. Sin embargo, la supremacía de Zeus se extendía también sobre sus hermanos, pues su papel de soberano lo situaba por encima de todos. Ninguna decisión trascendental podía tomarse sin su aprobación, y ese poder lo convirtió en la figura central del panteón griego. El Olimpo no fue solo una residencia, sino un símbolo del nuevo orden. Allí, cada dios tenía un papel definido que reflejaba aspectos de la vida humana y de la naturaleza. Atenea representaba la sabiduría, Apolo la luz y la música, Artemisa la caza, Ares la guerra y Hermes la comunicación. La organización era clara. Cada divinidad cumplía una función, pero todas obedecían la supremacía de Zeus. La jerarquía se mantenía firme, con él en la cúspide. Zeus se mostraba como un gobernante que equilibraba justicia y autoridad. Aunque era severo, también buscaba armonía entre los dioses. Presidía asambleas en las que se resolvían disputas, escuchaba a los demás y dictaba castigos cuando era necesario. Su papel no era solo el de guerrero victorioso, sino también el de juez. Desde el Olimpo, su mirada alcanzaba el mundo de los hombres, cuyas vidas estaban sometidas a su voluntad. Uno de los rasgos más característicos de su reinado fue el uso del rayo como símbolo de autoridad. Cada vez que una tormenta se desataba en el cielo, los mortales lo interpretaban como un recordatorio de su poder. El rayo no era solo un arma, sino también una advertencia y una muestra de que ninguna acción escapaba a su control. Así, Zeus reforzaba su imagen como protector y castigador, dependiendo del comportamiento de los hombres y los dioses. El reinado de Zeus no estuvo exento de desafíos. Hubo dioses que cuestionaron su poder y otros que intentaron rebelarse. Sin embargo, cada intento de subversión fue sofocado con rapidez. Zeus comprendía que la unidad era esencial para preservar el orden. No dudaba en emplear la fuerza cuando la armonía del Olimpo estaba en peligro. Su habilidad para mantener el equilibrio entre justicia y castigo garantizó la permanencia de su supremacía. Los dioses olímpicos, bajo su dirección, establecieron una relación estrecha con los mortales. Zeus, aunque distante, no era ajeno a los asuntos humanos. Intervenía en sus destinos, favoreciendo a unos y castigando a otros. Su reinado no se limitaba al Olimpo, sino que se extendía a cada rincón del mundo. Esa dualidad entre lo divino y lo humano lo convirtió en una figura central en las creencias de la antigua Grecia. El poder de Zeus también se manifestaba en su
capacidad para imponer juramentos. Ningún dios ni mortal podía romper un juramento hecho en su nombre sin enfrentar terribles consecuencias. Esto consolidaba su papel como guardián del orden y de la palabra dada. Su figura trascendía lo físico para convertirse en el garante de la verdad. Nadie escapaba a la fuerza de sus leyes. La construcción de templos y altares en su honor reflejaba la importancia de su reinado. Los griegos erigieron santuarios en distintos lugares, siendo el de Olimpia uno de los más célebres. Allí, cada 4 años, se celebraban los Juegos Olímpicos en su honor, donde los hombres demostraban su fuerza y destreza como ofrenda simbólica al Padre de los dioses. Estos rituales reforzaban su influencia en la vida cotidiana de los pueblos. El Olimpo, descrito como un lugar de esplendor y armonía, era la sede de este reinado. Los dioses convivían en un ambiente de banquetes, música y discusiones, siempre bajo la supervisión de Zeus. Aunque las tensiones surgían, la autoridad de su líder mantenía la cohesión. El trono de Zeus, resplandeciente y rodeado de nubes, era el centro desde el cual se irradiaba el orden cósmico. El carácter de Zeus oscilaba entre la benevolencia y la severidad. Era capaz de mostrar clemencia, pero también de ejercer un castigo ejemplar. Su reinado estuvo marcado por esa dualidad que lo hacía temido y respetado a la vez. Los mortales lo veneraban con temor reverente, conscientes de que sus decisiones podían cambiar el curso de sus vidas. Cada plegaria dirigida al cielo buscaba captar su favor. Consolidado en el poder, Zeus se convirtió en el árbitro de las relaciones entre dioses y mortales. Su intervención era decisiva en guerras, pactos y disputas. El mundo giraba en torno a su figura y nadie podía ignorar su presencia. Su reinado no era solo una etapa de dominio, sino un sistema en el que la justicia divina encontraba su máxima expresión. La figura de Hera, su esposa y reina del Olimpo, reforzaba su autoridad. Aunque su relación estuvo marcada por tensiones, Hera simbolizaba la estabilidad del matrimonio sagrado y la continuidad del linaje divino. Juntos representaban el ideal de poder compartido, aunque en la práctica Zeus mantenía la última palabra. Su unión reflejaba el equilibrio necesario para gobernar el cosmos. Durante su reinado, Zeus también supervisó la relación entre dioses mayores y menores. Se encargaba de mantener el respeto hacia las divinidades más antiguas, como las Moiras, que tejían el destino, y las Horas, que regían el paso del tiempo. Aunque era el soberano supremo, reconocía que había fuerzas primordiales que debían ser honradas. Esta actitud fortalecía la estabilidad de su gobierno. Así se consolidó el reinado de Zeus desde el Olimpo, un periodo en el que el orden sucedió al caos y la justicia prevaleció sobre la tiranía. Su trono se convirtió en el eje del cosmos y su figura en el símbolo del poder absoluto. La imagen del Padre de los dioses quedó grabada en la memoria de hombres y mujeres que lo veneraban como protector y juez. El universo, bajo su mando, alcanzó un equilibrio que marcó para siempre la historia del mito. Capítulo 5. Zeus y sus amores divinos. El reinado de Zeus no solo estuvo marcado por su autoridad, sino también por los vínculos que formó con otras deidades. Entre los dioses, Zeus buscaba uniones que fortalecieran el orden del cosmos, aunque muchas veces estos lazos también despertaban rivalidades y tensiones. Sus amores divinos eran relatos que no solo hablaban de pasión, sino también de poder, alianzas y la perpetuidad del linaje olímpico. Cada encuentro tenía consecuencias en el equilibrio de las fuerzas divinas. Uno de los amores más reconocidos de Zeus fue su unión con Hera, su hermana, y posteriormente su esposa legítima. Hera se convirtió en la reina del Olimpo, la protectora del matrimonio y la diosa que compartía el trono con él. Sin embargo, su relación estuvo marcada por la tensión, pues la fidelidad no era un rasgo que caracterizara a Zeus. A pesar de ello, la unión con Hera representaba la legitimidad del poder y la estabilidad del reinado divino. Con Deméter, diosa de la agricultura, Zeus también compartió un lazo importante. De esta unión nació Perséfone,
quien más tarde se convertiría en reina del inframundo al lado de Hades. Esta descendencia no solo fortaleció los vínculos entre los dioses principales, sino que también dio origen a uno de los mitos más significativos sobre las estaciones y el ciclo de la vida. Cada amor de Zeus, incluso entre los olímpicos, estaba cargado de simbolismo cósmico. Con Mnemosine, la personificación de la memoria, Zeus tuvo una relación de gran importancia cultural. De esta unión nacieron las 9 musas, inspiradoras de las artes, la música, la poesía y la historia. Las musas fueron esenciales para la cultura griega, pues representaban la creatividad y el conocimiento transmitido a los hombres. Zeus, a través de este vínculo, consolidó su papel no solo como rey, sino también como protector de la inspiración y el saber. Zeus también se unió con Temis, la diosa de la justicia y el orden divino. De su relación nacieron las horas, que regían el paso de las estaciones, y las moiras encargadas de tejer el destino de todos los seres. Este vínculo subrayaba el papel de Zeus como garante del orden cósmico, pues su descendencia aseguraba la continuidad de las leyes naturales y del destino. Cada descendiente reforzaba su papel como regulador del equilibrio universal. El amor entre Zeus y Leto también ocupó un lugar importante en los mitos. Leto fue perseguida por Hera, celosa de la unión, y tuvo que vagar por la tierra en busca de un lugar donde dar a luz. Finalmente, en la isla de Delos, trajo al mundo a Apolo y Artemisa, 2 de los dioses más venerados del Olimpo. Apolo se convirtió en el dios de la luz y la música, y Artemisa en la diosa de la caza y la naturaleza salvaje. Ambos fueron pilares del panteón griego. Con Dione, Zeus engendró a Afrodita según algunas versiones del mito. Aunque existen relatos que la sitúan nacida de la espuma del mar, otros la vinculan directamente con Zeus como padre. Afrodita, diosa del amor y la belleza, desempeñó un papel central en numerosos mitos, incluyendo la guerra de Troya. Su origen, ligado a Zeus en ciertas tradiciones, reforzaba la idea de que todas las fuerzas fundamentales tenían un vínculo con él. En su unión con Maia, una de las Pléyades, Zeus fue padre de Hermes. Este dios, ágil y astuto, se convirtió en el mensajero divino, protector de los viajeros y guía de las almas hacia el inframundo. Hermes simbolizaba la comunicación y el movimiento, atributos que resultaban indispensables en la organización del cosmos. De nuevo, la descendencia de Zeus mostraba la amplitud de su influencia en todos los aspectos de la vida divina y humana. Con Eurínome, otra figura divina, Zeus engendró a las Cárites, conocidas como las Gracias. Estas deidades representaban la belleza, el encanto y la alegría, atributos que acompañaban tanto a dioses como a mortales. Su existencia aportaba armonía y placer al mundo, recordando que el poder de Zeus no solo se expresaba en la fuerza y la justicia, sino también en la gracia y la celebración. Sus hijas eran la personificación de lo agradable y lo festivo. Zeus también tuvo una unión con Sémele, aunque su naturaleza divina se entrelazaba con la fragilidad mortal. De ella nació Dionisio, el dios del vino, del éxtasis y de los rituales. Dionisio representaba la transgresión de los límites y el contacto con lo irracional, un aspecto que completaba el universo simbólico griego. Aunque Sémele era mortal, Zeus protegió al hijo que compartían, integrándolo plenamente al panteón. Dionisio fue una de sus mayores demostraciones de poder creador. En sus amores divinos, Zeus mostraba tanto la pasión como la necesidad de mantener alianzas. Cada relación no era solo un acto de deseo, sino también una forma de asegurar que distintos aspectos del cosmos estuvieran unidos bajo su reinado. Los dioses nacidos de estas uniones desempeñaron papeles esenciales en la mitología, desde la música hasta la guerra, desde la justicia hasta la belleza. Zeus aparecía así como el origen de un linaje imponente. Estas relaciones, sin embargo, no estuvieron exentas de conflicto. Hera, como esposa legítima, perseguía con celos a las amantes y a los hijos nacidos fuera de su unión. Esta tensión constante
marcaba muchos mitos y recordaba que incluso en el Olimpo había discordia. Los amores de Zeus, por tanto, no solo generaban vida y poder, sino también conflictos internos que moldeaban la dinámica del panteón. Su reinado no era perfecto, sino complejo y humano en sus contradicciones. Los hijos divinos de Zeus fueron fundamentales para expandir la influencia del Olimpo. A través de ellos, los griegos encontraban explicación a fenómenos naturales y sociales. Cada dios nacido de estas uniones se convirtió en una pieza clave de la religión y la cultura griega. La descendencia divina no era vista como casualidad, sino como parte del plan cósmico que aseguraba la continuidad del orden establecido tras la victoria sobre los titanes. El papel de Zeus como amante y padre de dioses reforzaba su imagen de supremacía. Ninguna fuerza quedaba fuera de su influencia, ya fuera la justicia, la memoria, la música, la agricultura o la belleza. Cada vínculo suyo era un lazo con un aspecto del universo, y cada hijo una extensión de su poder. Así, Zeus se afirmaba no solo como rey, sino como origen de la diversidad divina que conformaba el Olimpo. En la memoria del mito, los amores divinos de Zeus se recuerdan como el reflejo de un poder que no se limitaba a gobernar, sino que también creaba, inspiraba y enlazaba. Sus uniones fueron el fundamento del panteón griego, donde cada dios tenía un papel específico que respondía a la voluntad del Padre Supremo. La herencia de esos amores fue una red de fuerzas que aseguraron la permanencia de la mitología en la cultura de los siglos. Capítulo 6. Zeus y sus amores humanos. Aunque Zeus compartió uniones con numerosas diosas, también buscó relaciones con mujeres mortales. Estos vínculos dieron origen a héroes célebres que marcaron la historia de la mitología griega. Sus amores con humanas no eran meros caprichos, sino episodios que unían lo divino con lo terrenal. De esas uniones surgían figuras excepcionales, destinadas a dejar huella en los mitos y en la memoria de los pueblos helenos. Uno de los amores más conocidos fue con Alcmena, una mortal de gran belleza y virtud. Zeus adoptó la apariencia de su esposo anfitrión para acercarse a ella, y de esta unión nació Heracles. El héroe más famoso de Grecia, símbolo de fuerza y resistencia, fue fruto directo de este encuentro. Heracles, aunque perseguido por la ira de Hera, se convirtió en un semidios admirado, cuya vida estuvo llena de hazañas inmortales. Con Dánae, Zeus se manifestó de una manera insólita. La joven estaba encerrada en una torre de bronce, pues su padre, el rey Acrisio, temía una profecía que anunciaba que su nieto lo mataría. Zeus, para unirse a ella, se transformó en lluvia de oro que cayó sobre su prisión. De esa unión nació Perseo, el héroe que decapitaría a la temida Medusa y liberaría a Andrómeda. El mito mostró cómo Zeus rompía cualquier barrera para cumplir su destino creador. Otra relación destacada fue con Leda, reina de Esparta. Zeus se transformó en un cisne para acercarse a ella a orillas de un río. De este encuentro nacieron figuras que marcaron profundamente la tradición griega. Helena de Troya, considerada la mujer más hermosa del mundo, y Clitemnestra, futura reina de Micenas. También se mencionan los gemelos Cástor y Pólux, conocidos como los Dioscuros, protectores de marineros y símbolo de fraternidad. Zeus también se unió con Europa, una princesa fenicia de extraordinaria hermosura. Para seducirla, adoptó la forma de un toro blanco y la llevó a través del mar hasta Creta. Allí la poseyó, y de esta unión nacieron Minos, Radamantis y Sarpedón, tres figuras que más tarde tendrían papeles esenciales en la mitología. Europa dio su nombre a un continente, y el mito reflejaba la unión entre lo divino y lo humano en la expansión de la cultura griega. Con Io, sacerdotisa de Hera, Zeus vivió un amor que desató terribles consecuencias. Para ocultarla de su esposa, la transformó en una vaca blanca. Sin embargo, Hera descubrió el engaño y envió un tábano para atormentarla, obligándola a vagar por el mundo. Io, tras largos sufrimientos, llegó hasta Egipto, donde recuperó su forma humana. Su descendencia
se convirtió en el linaje de héroes y reyes que siglos más tarde conectarían con la historia de Grecia. Con Sémele, princesa tebana, Zeus protagonizó uno de los mitos más trágicos. Ella exigió verlo en todo su esplendor divino, instigada por Hera. Al aparecer en su verdadera forma, el fulgor de su divinidad la consumió. Sin embargo, Zeus salvó al hijo que llevaba en su vientre, Dionisio, cosiéndolo en su muslo hasta que llegara el momento de nacer. Dionisio se convirtió en dios del vino y del éxtasis, mostrando cómo del sufrimiento humano surgía una fuerza divina. Zeus también se unió a Calisto, una ninfa seguidora de Artemisa. De su unión nació Arcas, futuro héroe de Arcadia. Hera, enfurecida, transformó a Calisto en Osa, y más tarde ambos fueron colocados por Zeus en el cielo, convertidos en las constelaciones de la Osa Mayor y la Osa Menor. Este mito explicó el origen de esas estrellas y reflejó la manera en que los amores de Zeus se integraban en la naturaleza y el cosmos. El vínculo con Antíope, princesa tebana, dio lugar a los gemelos Anfión y Ceto. Estos hermanos se convirtieron en los constructores de las murallas de Tebas, una de las ciudades más importantes de Grecia. La fuerza y el talento que heredaron de Zeus fueron fundamentales para levantar sus murallas de piedra. Así, los descendientes mortales del padre de los dioses participaron activamente en la configuración del mundo humano. Zeus también amó a Egina, hija del dios río Asopo. De esta unión nació Eaco, quien se convirtió en rey de la isla de Egina, y más tarde en uno de los jueces del inframundo. Eaco fue considerado un gobernante justo y piadoso, admirado tanto por hombres como por dioses. Su figura reflejaba la conexión entre lo humano y lo divino, y su legado perduró en la tradición, mítica como símbolo de equidad. Con Níobe, hija de Foroneo, Zeus engendró a Argos, un héroe fundador y rey. Aunque menos conocido que otros descendientes, su papel fue esencial en el establecimiento de linajes y ciudades. Cada unión de Zeus con mujeres mortales estaba ligada a la fundación de un mito, una ciudad o una genealogía. Así, los pueblos griegos encontraban en estas historias la legitimidad de sus orígenes. Zeus también se relacionó con Lamia, reina de Libia. De esta unión nacieron hijos que, según los mitos, fueron perseguidos y destruidos por la venganza de Hera. El dolor transformó a Lamia en un ser monstruoso que devoraba niños. Este mito representaba las consecuencias oscuras de los amores de Zeus, donde la furia de Hera caía no solo sobre las amantes, sino también sobre la descendencia. Cada amor humano de Zeus estuvo acompañado de conflictos, castigos y resistencias. Sin embargo, todos dieron origen a héroes, linajes y relatos que enriquecieron la mitología griega. El padre de los dioses no solo engendraba vida divina, sino también héroes que se convertirían en puentes entre lo humano y lo inmortal. Su descendencia marcaba el destino de ciudades y pueblos enteros. Los amores humanos de Zeus mostraban que su poder no se limitaba al Olimpo, también alcanzaba a la tierra, a los mortales y a sus destinos. Heracles, Perseo, Helena, Dionisio y tantos otros fueron la prueba viva de esta unión entre lo divino y lo humano. A través de estas historias, los griegos entendían que el padre de los dioses estaba presente en sus orígenes, en sus héroes y en la explicación misma de su mundo. Así, los mitos recordaban que el poder de Zeus trascendía los cielos para tocar la vida de los hombres. Sus amores con mortales no eran simples pasiones, sino la manifestación de un orden en el que lo humano y lo divino estaban inevitablemente entrelazados. De cada unión surgía una historia, de cada hijo un héroe, y de cada mito una enseñanza que sobrevivió a los siglos. Capítulo 7. Castigos, rayos y justicia. Zeus no solo era el soberano del Olimpo por su poder, sino también por su papel como garante del orden. Su justicia se ejercía a través del rayo, símbolo de autoridad y castigo divino. Cada vez que un mortal o un dios desafiaba las normas establecidas, el cielo se oscurecía, y los relámpagos recordaban su supremacía. No existía falta que quedara sin
Respuesta: pues Zeus representaba la voz que imponía equilibrio en el universo. Uno de los castigos más célebres fue el de Prometeo. Este titán había robado el fuego sagrado para entregárselo a los hombres, desafiando la voluntad de Zeus. Como represalia, fue encadenado a una roca en el Cáucaso, donde un águila devoraba su hígado cada día, el cual se regeneraba por la noche. El suplicio eterno simbolizaba la severidad de Zeus ante quienes desafiaban su autoridad, aunque también mostraba el precio de la desobediencia por el bien de la humanidad. Zeus también castigó a Sísifo, rey de Corinto, conocido por su astucia y engaños. Tras burlar a los dioses en varias ocasiones, fue condenado a empujar una enorme roca montaña arriba, que siempre rodaba de nuevo al inicio antes de llegar a la cima. Este castigo sin fin representaba la inutilidad de desafiar la voluntad divina. En cada intento frustrado, la figura de Sísifo recordaba a los mortales la imposibilidad de escapar al poder de Zeus. Otro castigo ejemplar fue el de Tántalo, quien ofendió a los dioses al intentar robar su ambrosía y néctar, e incluso al servirles la carne de su propio hijo en un banquete. Zeus lo condenó al Tártaro, donde permanecía hambriento y sediento, con agua y frutos siempre fuera de su alcance. Su tormento simbolizaba la consecuencia de la arrogancia humana y el ultraje contra lo sagrado. Era un recordatorio de que los dioses debían ser respetados. Zeus también castigaba a pueblos enteros cuando desafiaban el orden natural. Los mitos narran que cuando los hombres se tornaban soberbios o irrespetuosos, enviaba tormentas o plagas como advertencia. El diluvio de Deucalión es ejemplo de ello. Zeus decidió aniquilar a la humanidad por su corrupción, pero permitió que Deucalión y Pirra sobrevivieran para repoblar el mundo. Así, la justicia divina no era solo castigo, sino también oportunidad de renovación. En el ámbito divino, Zeus no toleraba la desobediencia entre los dioses. Cuando Hera, Poseidón y Atenea conspiraron contra él, los castigó severamente. Hera fue colgada del cielo con cadenas de oro, y Poseidón y Atenea fueron privados temporalmente de sus funciones. Con estos actos, Zeus reafirmaba que ni siquiera los olímpicos podían desafiarlo sin consecuencias. El orden debía prevalecer incluso entre los inmortales. Los rayos eran la manifestación más visible de su poder. Forjados por los cíclopes, se convirtieron en su arma más temida. No eran simples descargas eléctricas, sino símbolos del juicio divino. Con ellos derribaba enemigos, sellaba juramentos y recordaba a todos que su autoridad no podía ser cuestionada. El relámpago, acompañado del trueno, era la voz de Zeus en los cielos. A menudo su justicia se extendía más allá del castigo físico. También dictaba decisiones morales que definían el destino de hombres y héroes. Zeus escuchaba las súplicas de los mortales y resolvía disputas con ecuanimidad. Aunque podía mostrarse severo, también otorgaba clemencia cuando lo consideraba justo. Su justicia no era ciega, sino un equilibrio entre severidad y compasión. Un ejemplo de esta dualidad fue el juicio sobre París, príncipe troyano. Zeus delegó en él la decisión de quién era la diosa más bella, Hera, Atenea o Afrodita. Aunque no intervino directamente, su autoridad legitimaba el concurso, cuyo desenlace llevaría a la guerra de Troya. En este caso, Zeus actuó como árbitro supremo, mostrando que su papel no siempre era castigar, sino también ordenar los destinos. En ocasiones, Zeus utilizaba castigos ejemplares para advertir a los hombres de los límites de su poder. Los mitos de Ixión, condenado a girar eternamente atado a una rueda en llamas por intentar seducir a Hera, o el de Licaón, transformado en lobo por ofrecer carne humana en sacrificio, son pruebas de ello. Cada historia transmitía una lección. La soberbia y la irreverencia conducían a la destrucción. Su justicia también se manifestaba en la protección de los juramentos. Ningún pacto hecho en nombre de Zeus podía romperse sin consecuencias fatales. Los dioses y los hombres sabían que el Padre del Olimpo garantizaba la palabra dada. Quien osaba traicionarla sufría su castigo, pues Zeus encarnaba la fuerza de la verdad y la estabilidad de los acuerdos.
Los castigos impuestos por Zeus no siempre eran inmediatos. A menudo dejaba que el tiempo se encargara de mostrar la magnitud de la falta. De esta manera los mortales comprendían que la justicia divina podía tardar, pero nunca se evitaba. Esa espera generaba temor y reverencia, reforzando su autoridad como juez supremo. El destino mismo estaba sujeto a su voluntad. A pesar de su severidad, Zeus no era visto únicamente como un castigador. También era el protector de los justos y de quienes cumplían con los deberes hacia los dioses y los hombres. Su justicia aseguraba que el orden cósmico se mantuviera, garantizando la prosperidad de quienes respetaban las leyes divinas. Así, el rayo no era solo destrucción, sino también resguardo para los que vivían bajo su amparo. La figura de Zeus como dispensador de justicia trascendió los mitos. En la vida cotidiana de los griegos, invocar su nombre en juramentos o súplicas era una manera de asegurar rectitud y verdad. Su imagen de juez eterno se convirtió en un pilar de la moral y de la religión helénica. Nadie escapaba a su mirada, ni en el cielo ni en la tierra. De esta manera, los castigos, rayos y juicios de Zeus consolidaron su papel como guardián del orden universal. Su autoridad se expresaba en el equilibrio entre la justicia y la venganza, entre la compasión y la severidad. En cada mito los hombres aprendían que la grandeza divina residía tanto en proteger como en castigar. Zeus, con su rayo en mano, era el juez eterno que sostenía el cosmos con su voluntad. Capítulo 8. Conflictos con los dioses y los titanes. El reinado de Zeus, aunque poderoso y consolidado, no estuvo libre de disputas y desafíos. Su autoridad fue puesta a prueba en varias ocasiones, tanto por otros dioses del Olimpo como por fuerzas ancestrales que aún se resistían a aceptar el nuevo orden. Estos conflictos reflejaban que el equilibrio divino era frágil y que la lucha por el poder seguía latente en el universo. Cada batalla y enfrentamiento reforzó la supremacía de Zeus y consolidó su papel como soberano. Uno de los episodios más significativos fue la rebelión de Hera, Poseidón y Atenea. Los tres conspiraron contra Zeus, cansados de su severidad y de la manera en que gobernaba. Hera intentó paralizarlo con cadenas, pero el plan fue descubierto y sofocado con dureza. Como castigo, Zeus colgó a Hera del cielo con grilletes de oro, mientras los demás conspiradores fueron castigados con pérdida de privilegios. Este episodio mostró que ni siquiera los olímpicos estaban exentos de su férrea autoridad. Otro gran conflicto lo protagonizó Apolo junto a Artemisa. Los gemelos, indignados por el trato que su madre Leto había recibido de Hera, se enfrentaron a la voluntad de Zeus. Aunque no buscaban destronarlo, sí exigían justicia. Zeus, consciente del peligro de la desunión, no los castigó severamente, pero reafirmó que la jerarquía debía ser respetada. Con ello, logró sofocar la tensión sin romper los lazos familiares que sostenían al Olimpo. El mayor desafío al poder de Zeus vino de los gigantes, en la llamada gigantomaquia. Los gigantes hijos de Gea se alzaron contra los olímpicos en un intento por destruirlos. La batalla fue feroz. Lanzaban montañas y árboles en llamas contra los dioses mientras la tierra y el cielo temblaban. Zeus, al frente de los olímpicos, desató su rayo con tal fuerza que arrasaba filas enteras de gigantes. La intervención de Heracles, medio humano y medio divino, resultó decisiva para la victoria. Los gigantes, al ser derrotados, quedaron sepultados bajo montañas. Se decía que volcanes como el Etna eran la prisión de esos seres, cuyas erupciones eran interpretadas como intentos de escapar. Con la gigantomaquia, Zeus demostró que su reinado no solo estaba protegido por los dioses, sino también reforzado por héroes mortales. El orden cósmico se mantenía gracias a la unión de fuerzas divinas y humanas. Otro enemigo formidable fue Tifón, un monstruo nacido de Gea y el Tártaro. Su tamaño colosal y su poder devastador amenazaron incluso a los olímpicos. Mientras muchos dioses huyeron aterrados, Zeus se mantuvo firme. Armado con sus rayos,
combatió a Tifón en una lucha que estremeció el mundo. El enfrentamiento fue tan violento que los cielos ardieron y la tierra se desgarró bajo sus pies. En el clímax de la batalla, Zeus lanzó un rayo que hirió gravemente a Tifón, obligándolo a retroceder. Finalmente, lo arrojó al monte Etna, donde quedó aprisionado bajo su lava ardiente. Los griegos explicaban así los temblores y las erupciones volcánicas. Eran los rugidos y movimientos de Tifón, atrapado por el poder de Zeus. Este triunfo reafirmó su supremacía sobre todas las criaturas que desafiaban el orden establecido. Los conflictos de Zeus no se limitaron a los titanes ni a los gigantes, sino también a tensiones con otras deidades primordiales. Con las Moiras, las tejedoras del destino, tuvo enfrentamientos porque ni siquiera él podía alterar lo que ellas decidían. Aunque Zeus era el soberano, reconocía que había límites que ni su poder podía cruzar. Esa tensión constante recordaba que el destino estaba más allá del dominio de cualquier dios. También surgieron disputas con Poseidón y Hades por cuestiones territoriales. Aunque el reparto del cosmos se había establecido, no faltaron tensiones sobre las fronteras de sus dominios. Poseidón exigía mayor protagonismo en el Olimpo, y Hades resentía la distancia de los asuntos celestiales. Zeus resolvió estas fricciones recordando que su papel de árbitro debía ser aceptado. Con firmeza, impuso respeto y mantuvo el equilibrio entre sus hermanos. Incluso Afrodita generó conflictos, pues su poder sobre el amor y el deseo escapaba al control de Zeus. Su influencia podía desatar guerras y pasiones que alteraban la armonía del Olimpo. Aunque Zeus intentó dominarla, comprendió que su poder era indispensable en el orden divino. Así, aprendió a tolerar su influencia, integrándola en el tejido del cosmos. Era un recordatorio de que la autoridad debía convivir con fuerzas incontrolables. Los dioses menores también representaban focos de tensión. Pan, Hermes y Dionisio, con su carácter impredecible, a veces cuestionaban las normas del Olimpo. Sin embargo, Zeus supo manejar estos conflictos con flexibilidad. Aunque imponía castigos cuando era necesario, también reconocía el valor de la diversidad divina. Su capacidad de gobernar radicaba no solo en la fuerza, sino en la habilidad de integrar diferencias. Los titanes derrotados tampoco dejaron de ser una amenaza. Aunque encerrados en el Tártaro, siempre existía el temor de un regreso. Gea, madre de muchos de ellos, nunca aceptó del todo la derrota de sus hijos y buscó maneras de vengarse. Estas tensiones mantenían a los olímpicos en constante vigilancia, y Zeus debía reafirmar su poder mediante rituales y batallas que recordaran su victoria eterna. Otro conflicto famoso fue con Asclepio, hijo de Apolo, cuya habilidad para curar y resucitar muertos desafiaba el orden natural. Zeus, temiendo que los límites entre la vida y la muerte fueran quebrados, lo fulminó con un rayo. Aunque este acto generó la ira de Apolo, estableció que ningún poder podía superar las leyes divinas impuestas por el soberano del Olimpo. La justicia cósmica estaba por encima incluso del amor de un padre. A pesar de tantos enfrentamientos, Zeus consolidó su reinado como indestructible. Cada conflicto era una prueba de su supremacía, y cada victoria fortalecía el respeto hacia su figura. Ni titanes, ni gigantes, ni monstruos, ni dioses rebeldes lograron arrebatarle el poder. El rayo, símbolo de su autoridad, seguía marcando la diferencia entre el orden y el caos. Así, los conflictos de Zeus reflejaban no solo luchas de poder, sino la constante reafirmación del equilibrio universal. Cada batalla ganada era un recordatorio de que el cosmos dependía de su voluntad. Su reinado se mantuvo firme frente a conspiraciones, monstruos y desafíos primordiales. Zeus, invencible en cada enfrentamiento, se consolidó como el guardián del orden eterno. Capítulo 9. Zeus y la influencia en los héroes. Zeus no solo fue el soberano del Olimpo, también desempeñó un papel decisivo en la vida de los héroes mortales. Sus hijos, nacidos de uniones con mujeres humanas, se convirtieron en semidioses destinados a hazañas extraordinarias. A través de ellos,
Zeus extendía su influencia sobre el mundo humano, vinculando lo divino con lo terrenal. Heracles, Perseo, Helena y tantos otros fueron testimonio de esa unión entre cielos y tierra. Heracles fue, sin duda, el héroe más célebre hijo de Zeus. Desde su nacimiento estuvo marcado por la persecución de Hera, que intentó eliminarlo con serpientes enviadas a su cuna. Sin embargo, Heracles las estranguló con sus propias manos, revelando desde niño su fuerza descomunal. Zeus lo protegió en múltiples ocasiones, aunque también permitió que enfrentara pruebas que lo llevarían a cumplir los famosos 12 trabajos, purificando así su espíritu y demostrando su grandeza. Perseo, otro hijo de Zeus, también recibió su protección. Nacido de Dánae, encerrada por su padre para evitar una profecía, fue salvado por la intervención divina de Zeus. Cuando emprendió su misión de decapitar a Medusa, contó con la ayuda de dioses que actuaban bajo la voluntad de su padre. Hermes le dio las sandalias aladas y Atenea un escudo brillante. Gracias a esas dádivas, Perseo cumplió su destino y se convirtió en fundador de linajes heroicos. Zeus también influyó en la vida de Helena, considerada la mujer más hermosa de la mitología. Nacida de su unión con Leda, su belleza provocó la guerra de Troya, un conflicto que marcaría el destino de héroes como Aquiles, Héctor y Ulises. Aunque Zeus no evitó la tragedia, permitió que la historia de Helena se convirtiera en símbolo del poder del amor y de la fragilidad de los hombres frente a las pasiones divinas. En la figura de Minos, hijo de Zeus y Europa, también se reflejaba su influencia. Minos se convirtió en rey de Creta y fue conocido por su justicia y por el desarrollo de una poderosa civilización. Aunque su reinado estuvo marcado por mitos como el del Minotauro, su papel histórico mítico consolidaba la presencia de Zeus en las estructuras políticas y culturales del mundo griego. El linaje de Europa y Zeus dio lugar a figuras que marcaron la historia de las islas y del mar Egeo. El héroe Sarpedón, también hijo de Zeus, fue recordado por su participación en la guerra de Troya como aliado de los troyanos. Su muerte en batalla, narrada en la Ilíada, mostró que ni siquiera los hijos de Zeus podían escapar al destino. El dolor de Zeus al ver caer a Sarpedón reflejaba la tensión entre el amor de padre y la imposición de las Moiras. Incluso el soberano del Olimpo debía aceptar las leyes del destino. Zeus también fue padre de Eaco, un mortal justo y sabio que más tarde sería nombrado juez en el inframundo. Su descendencia dio lugar a héroes como Aquiles, cuya grandeza en la guerra de Troya estaba marcada por el linaje divino. La presencia de Zeus en la sangre de Aquiles lo convertía en un guerrero casi invencible, aunque igualmente sujeto a la mortalidad. El mito resaltaba cómo la influencia de Zeus modelaba héroes destinados a marcar la historia. Con Anfión y Ceto, hijos de Zeus y Antíope, se vinculaba a Tebas, ciudad de gran importancia en la mitología griega. Los gemelos construyeron sus murallas, una con la fuerza física y el otro con el poder de la música. Zeus, al engendrar descendencia ligada a la fundación de ciudades, mostraba cómo su influencia se extendía a la organización política y cultural de la Grecia antigua. Incluso en héroes no descendientes directos, Zeus ejercía un papel como protector o juez. Ulises, en su largo regreso a Ítaca narrado en la Odisea, sufrió pruebas dictadas por la voluntad de Zeus y los dioses. Aunque enfrentó tormentas y desventuras, también recibió el favor divino cuando demostró su ingenio y perseverancia. La influencia de Zeus en su viaje simbolizaba que ningún héroe estaba fuera de su mirada. En Jasón y los argonautas también se percibe la sombra de Zeus. La expedición en busca del vellocino de oro estuvo bajo la supervisión de los dioses, y el padre del Olimpo permitió que los héroes probaran su valor en mares peligrosos. No actuaba directamente, pero su presencia como regulador del orden divino aseguraba que la empresa cumpliera un propósito dentro del equilibrio universal. En muchos casos, los héroes hijos de Zeus eran perseguidos por Hera, lo que añadía dificultad a sus destinos. Sin embargo, Zeus no los abandonaba por completo. Su intervención, a veces directa,
y otras a través de signos o enviados divinos, aseguraba que cumplieran sus misiones. Así, los héroes se convertían en instrumentos del poder de Zeus, mostrando cómo el sufrimiento podía conducir a la gloria. La influencia de Zeus en los héroes también se reflejaba en los símbolos culturales. Los griegos creían que muchas familias reales descendían de él, legitimando su autoridad mediante un origen divino. La realeza encontraba en Zeus el respaldo de su linaje, reforzando la idea de que el orden político debía reflejar el orden cósmico. De esta manera, el padre de los dioses estaba presente en la estructura misma de la sociedad griega. Los héroes, al estar vinculados con Zeus, eran puentes entre lo humano y lo divino. Representaban las aspiraciones de los hombres a trascender sus límites, pero también recordaban la inevitabilidad del destino. A través de ellos, Zeus enseñaba que la grandeza no se alcanzaba sin sacrificio, y que incluso la fuerza divina debía convivir con la fragilidad mortal. Su influencia estaba en el corazón mismo de la heroicidad. Los relatos de héroes descendientes de Zeus se transmitieron como ejemplos de virtud, fuerza y astucia. Cada uno reflejaba una faceta del poder de su padre, ya fuera en la lucha, en la sabiduría o en la justicia. En ellos los griegos veían un espejo de sus propios ideales, reforzando la centralidad de Zeus en su cosmovisión. Su sangre corría en los más grandes nombres de la mitología. Así, Zeus se convirtió no solo en el rey de los dioses, sino en el origen y protector de los héroes. Su influencia abarcó desde los hogares más humildes hasta los campos de batalla más legendarios. En cada hazaña heroica se percibía la presencia del padre del Olimpo como guía, juez o progenitor. La heroicidad griega no puede entenderse sin la figura de Zeus, que la impregnó con su poder y su destino eterno. Capítulo 10. Curiosidades y legado eterno. Zeus, como figura central de la mitología griega, no solo fue el padre de dioses y héroes, sino también el símbolo de una visión del mundo que trascendió siglos. Su imagen se transformó con el tiempo, adaptándose a las culturas que heredaron los mitos griegos. En Roma fue identificado con Júpiter, manteniendo la misma autoridad y atributos, lo que demuestra la fuerza de su legado en todo el Mediterráneo. Su presencia fue una constante en templos, rituales y relatos. Una de las curiosidades más llamativas es el papel que Zeus tuvo en los oráculos. Aunque Apolo era el dios de la profecía, muchos oráculos afirmaban que sus palabras provenían en última instancia de Zeus. El oráculo de Dodona, el más antiguo de Grecia, estaba dedicado exclusivamente a él. Allí las sacerdotisas interpretaban el sonido del viento en los robles sagrados como mensajes de su voluntad. Esto mostraba que su autoridad se extendía más allá del Olimpo. En el arte, Zeus fue representado de múltiples formas. Esculturas, cerámicas y frescos lo mostraban con barba, majestuoso y sentado en un trono, siempre portando el rayo. La estatua de Zeus en Olimpia, realizada por Fidias, fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De más de 12 metros de altura, estaba recubierta de marfil y oro y reflejaba la grandeza del padre de los dioses. Su destrucción, siglos después, no borró su recuerdo en la memoria colectiva. Otra curiosidad reside en su papel como protector de la hospitalidad. Zeus era invocado por los griegos cuando recibían visitantes o extranjeros. La tradición dictaba que ningún huésped podía ser maltratado, pues Zeus protegía a quienes llegaban en busca de refugio. Esta costumbre fortaleció la cohesión social en la Grecia antigua, mostrando que su justicia no se limitaba a los dioses, sino también a las normas humanas. Los Juegos Olímpicos también estaban consagrados a Zeus. Celebrados cada 4 años en 1970, Olimpia reunían a atletas de todas las polis griegas en competiciones que honraban su figura. Las pruebas de fuerza y resistencia eran vistas como ofrendas vivientes al Dios Supremo. Estos juegos no solo tenían un carácter religioso, sino también político y cultural, pues unían a los griegos bajo la mirada de su Padre Divino. En la literatura, Zeus aparece constantemente como figura central.
En 1900, la Ilíada, Homero lo presenta como árbitro de los destinos durante la guerra de Troya. Aunque intervenía de vez en cuando, permitía que los acontecimientos siguieran el curso marcado por el destino. Este equilibrio entre poder y limitación mostraba que, aunque supremo, Zeus no podía sobrepasar a las Moiras, las diosas del destino. Así, incluso él estaba sujeto a fuerzas superiores. En su papel, como señor de los cielos, Zeus fue también dios de la lluvia y del trueno. Los agricultores lo invocaban como Zeus Hombrios, pidiendo agua para sus cosechas. En un mundo dependiente de la fertilidad de la tierra, su influencia era vital para la supervivencia de las comunidades. La conexión entre fenómenos naturales y divinidad reforzaba la idea de que todo dependía de su voluntad. Una curiosidad menos conocida es que Zeus también tenía epítetos relacionados con la guerra y la protección. Como Zeus Polieo, era guardián de las ciudades, y como Zeus Orkios, protector de los juramentos. Cada aspecto de su ser respondía a una necesidad distinta de los griegos. Esta multiplicidad de funciones lo hacía omnipresente en la vida cotidiana, desde la guerra hasta el hogar, desde la justicia hasta el clima. El legado de Zeus no se limitó a Grecia y Roma. Con la expansión del mundo helenístico, su figura fue adoptada en Egipto, Asia Menor y más allá, fusionándose con deidades locales. En Alejandría, por ejemplo, fue identificado con Amón, dios egipcio, dando origen al sincretismo de Zeus-Amón. Este proceso mostró cómo el padre del Olimpo podía adaptarse y sobrevivir en distintos contextos culturales, manteniendo su supremacía. El culto a Zeus también tuvo expresiones misteriosas y esotéricas. En algunas regiones se lo veneraba como un dios niño, recordando sus orígenes en Creta, donde había sido escondido de Crono. Los ritos cretenses lo celebraban como una divinidad que moría y renacía, en un ciclo eterno. Esta faceta contrastaba con la imagen solemne y madura del Zeus olímpico, pero mostraba la riqueza de su culto. En el ámbito filosófico, muchos pensadores griegos reflexionaron sobre su figura. Para los estoicos, Zeus representaba la razón universal, el logos que gobierna el cosmos. No era visto solo como un dios antropomórfico, sino como el principio organizador del universo. Esta interpretación elevaba a Zeus más allá del mito, convirtiéndolo en símbolo de la racionalidad y el orden natural. Con el tiempo, la figura de Zeus fue absorbida por nuevas religiones, pero su influencia permaneció. Incluso en la tradición cristiana primitiva, su imagen como Padre Todopoderoso sirvió como referencia simbólica. Aunque transformado y reinterpretado, el eco de Zeus continuó resonando como representación de la autoridad suprema. Su figura trascendió lo religioso para convertirse en un arquetipo cultural. Los mitos de Zeus también sirvieron como advertencias morales. Historias como las de Tántalo, Ixión o Sísifo mostraban las consecuencias de desafiar a los dioses. Estas narraciones, transmitidas por generaciones, no solo entretenían, sino que educaban a los hombres sobre los límites de la soberbia humana. Zeus era tanto protector como castigador, y esa dualidad marcó la pedagogía de los mitos. Aún hoy, el nombre de Zeus sigue vivo en la cultura moderna. Aparece en literatura, cine, videojuegos y cómics, reinterpretado en nuevas formas, pero siempre con la misma esencia. Un dios del poder, la justicia y la tormenta. Su figura sigue inspirando respeto y fascinación, prueba de la vigencia de los mitos antiguos. Zeus es, en definitiva, un legado eterno que conecta pasado y presente. Así concluye la historia del padre de los dioses, cuya influencia abarcó el cielo, la tierra y el destino de los hombres. Zeus fue rey, amante, protector y juez, y su legado sigue impregnando la cultura humana. Cada rayo que cruza el cielo aún evoca su presencia, recordándonos que los mitos nunca mueren, sino que se transforman y sobreviven. Zeus permanece, vivo en la memoria del mundo, como símbolo eterno de poder y justicia, 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 de poder y justicia.